Había dos escenarios simultáneos y totalmente contradictorios. Afuera, en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro encabezó la manifestación rumbo a la consulta popular. Y adentro, el Congreso hundiendo la reforma laboral que fue propuesta por el Gobierno Nacional. Senador Miguel Ángel Pinto, buenos días. Bueno, muy buenos días, Néstor, para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los colombianos que los están escuchando hasta ahora. Gracias por acompañarnos. Senador, ¿cómo les acabó de ir ayer? ¿Usted con qué sensación quedó después de encabezar eso que al gobierno molestó tanto, que fue el hundimiento de la laboral? Bueno, nosotros estamos tranquilos, nosotros cumplimos con nuestro mandato, lo que juramos cuando nos posesionamos, que era defender la Constitución y las leyes, y eso fue lo que hicimos, respetar la independencia del Congreso en los debates, en los procedimientos que nos correspondían a nosotros de debatir y de legislar. Lo hicimos pese a todas las amenazas que hemos sufrido durante toda esta semana, desde el momento en que radicamos una ponencia de archivo proveniente del propio presidente de la República, del Estado, de sus funcionarios, de sus medios oficiales de comunicación, donde nos han atacado a todos los 8 congresistas, donde nos han amenazado, donde se han inventado teorías de todos, diciendo que somos bandidos porque radicamos una ponencia de archivo. Y bueno, ahí tuvieron mucho trabajo, las más de 2.000 bodegas contratadas que tienen, afortunadamente les dimos empleo, las pusieron para que nos atacaran y en eso están haciendo y bueno, es parte del proceso del debate político, pero es demasiado degradante que venga del propio Estado, afectando la autonomía y la independencia de las ramas del poder público como están establecidas en la Constitución. Senador Pinto, hay una frase del presidente que a mí me impresionó mucho en lo de ayer, diciendo que ustedes los congresistas no solo les dice traicioneros y tal, sino que ustedes le dieron la espalda al pueblo y que hay que sacarlos, y que el pueblo debe sacarlos a ustedes del Congreso. Esa frase, ¿usted cómo la interpreta? Pues esos son los tonos agresivos que han hecho. No sé cómo nosotros fuimos elegidos popularmente. Nosotros no somos empleados del gobierno, no nos puede destituir. Nosotros también tenemos una representación popular ordenada por la Constitución política, que somos autónomos, pero los trinos han sido esos. Desde el primer trino, que incluso el presidente dijo que nos iban a responder la ponencia con violencia, algo que por supuesto nos preocupó muchísimo. Ayer también atacó, y en esta semana, a los alcaldes y gobernadores, cuando les dijo que iban a ser castigados por la justicia humana. Uno no entiende esas frases como la de ayer del presidente, porque incita a la violencia de esa manera contra todos los diferentes poderes públicos, porque es que no solamente es el Congreso, o sea, las Cortes, a las que ha venido atacando con teorías de golpes blandos, ahora a los alcaldes, a los gobernadores y por supuesto a los 8 congresistas que estábamos ayer debatiendo. Fíjense que nosotros anunciamos el debate para el día de ayer. Inmediatamente lo que responden es con una movilización en la plaza, a presionar al Congreso de la República, a amedrentarnos, a no dejar hacer el debate, pero afortunadamente el equilibrio también emocional y la responsabilidad que teníamos con el pueblo colombiano, nuestras mujeres de la comisión y todos los miembros de la comisión fueron fuertes para soportar estos embates, estas amenazas, esta presión indebida que estaban ejerciendo el día de ayer, y gracias a la fuerza pública y al presidente del Congreso, que nos dio todas las garantías para poder sesionar el día de ayer, lo hicimos sin temor a esas presiones que estaban haciendo. Y había, la verdad, seguramente ustedes lo sintieron, una enorme expectativa alrededor de qué iba a pasar. Es decir, como no había pasado en la historia reciente de Colombia, un número gigante de medios de comunicación, inclusive de parlamentarios de otras comisiones que llegaron allí. Senador Pinto, quisiera que usted le explicara, si es tan amable, a los oyentes, ¿por qué hundieron ustedes la reforma laboral? El gobierno, y debo decir que aquí escucho mucho en este programa, el argumento de que ustedes están en contra de los trabajadores, esto es lo que dice el presidente Petro, porque no aprobaron que la jornada diurna comenzara o terminara a las 6 de la tarde, no a las 9 de la noche como hoy, que no aprobaran el recargo de festivos y dominicales para millones de trabajadores en Colombia. ¿Por qué votaron o por qué hundieron esa reforma laboral, senador Pinto?
A ver, eso lo voy a desglosar en dos temas específicos. Este que tiene que ver con los trabajadores específicamente en su remuneración de los recargos de las horas, de los pagos de las horas extras, tanto nocturnas como las dominicales y las horas extras que se laboran, ha sido un tema tratado por nosotros en el Congreso. Yo ayer lo dije, que se habían radicado varios proyectos en ese sentido para hacer ese reconocimiento a los trabajadores de Colombia, uno y de distintos partidos. Yo lo dije ayer en el debate. Por ejemplo, el Partido Conservador radicó uno por Cámara y allá se lo hundieron, en la Cámara hundieron el proyecto que trataba con los derechos individuales de los trabajadores. Nosotros desde la bancada del Partido Liberal, todos los senadores radicamos un proyecto de ley desde que comenzó esta legislatura en ese mismo sentido, que llegó a la Comisión Séptima del Senado, en la nuestra. Había otro que ha sido presentado por algunos miembros incluso del Partido Verde, otro proyecto que fue radicado por el ASI en el mismo sentido. A esos proyectos, en mi caso a mí me designaron como ponente, yo rendí ponencia positiva para ese proyecto, fue acumulado todos los proyectos, el senador del Partido Verde también radicó ponencia positiva y bajo la presidencia de la comisión del pacto histórico nunca la quisieron poner en el orden del día. Luego no es cierto que ese sea el interés que tenga el gobierno hacer el reconocimiento a los trabajadores. Hundieron los proyectos que hacían este reconocimiento a los trabajadores, solamente porque lo querían meter como bandera en el proyecto del gobierno. Era lo único que podían vender a la opinión pública, era el tema de los trabajadores. Los están instrumentalizando, los usaron en este proyecto para poder echar a la gente encima y decir que el interés que tenía este proyecto era ese reconocimiento. Y eso eran apenas unos artículos. Eso es una bandera electoral del gobierno. El proyecto era mucho más amplio, era mucho más general. Yo lo dije ayer en mis argumentos de la inconstitucionalidad del proyecto. A nadie, ni siquiera un estudiante de segundo semestre de Derecho de este país puede explicar cómo una ley ordinaria, que es la ley de menor categoría de las que tramita el Congreso, pueda reformar la Constitución política. Esa ley que redactaron en el gobierno tiene unos principios generales y el resto lo desarrolla el texto. Y esos principios generales ayer, en el proyecto, como lo mostramos nosotros, estaban elevando a rango constitucional. Decían que eran principios constitucionales esos principios. Es decir, mediante una ley ordinaria estábamos modificando la Constitución política de Colombia. Eso solo se puede hacer mediante un acto legislativo en el Congreso. Y un acto legislativo se tiene que discutir en dos legislaturas. El proyecto era totalmente inconstitucional. Yo entiendo eso, pero si lo hubieran aprobado, después va y se cae en la Corte Constitucional. Pues precisamente ayer ellos entendieron tanto, los ponentes del pacto histórico, los senadores que defendían la ponencia positiva, que el proyecto era tan inconstitucional que llegaron al exabrupto de decirnos que entonces lo aprobáramos para que se cayera, para que fuera la Corte la que lo hundiera. Es decir, que renunciáramos a la facultad congresional, a la facultad de debatir los proyectos. Fue la proposición final que hizo incluso el senador Fabián Díaz, que por qué no quitábamos el artículo 4, que es la base piramidal de todo el proyecto, porque los demás artículos solamente lo desarrollan, y que dejáramos que la Corte lo hundiera. Eso era cerrar las funciones del Congreso y era lo más irresponsable del mundo. Decirle primero a los trabajadores, vamos a reconocerles aquí las horas extras y los reconocimientos dominicales. Mire, ganábamos en la bandera, pero la Corte lo tumbó en 2 meses. Es decir, eso era engañar senador, a los trabajadores. Es que, como se da cuenta usted, aquí el debate va a ser alrededor de las horas extras y del recargo nocturno. Así son las preguntas que está pensando el gobierno. Claro, esa es la bandera, perdóneme que lo interrumpa, esa es una bandera, claro que va a ser la bandera electoral. Esa es la bandera electoral. El gobierno sabe que ya no puede salir a decirle al pueblo, como lo hicieron en las elecciones pasadas, que le van a mejorar la salud de los colombianos cuando acabaron con la salud. Pero si ustedes 50 millones de colombianos no creen en eso. Quiero preguntarle eso. ¿Usted está de acuerdo con que la jornada diurna vaya hasta las 6 de la tarde? Pero por supuesto, no le digo que nosotros radicamos desde la bancada liberal un proyecto para eso. Y si tenían la mayoría, ¿por qué no presentaron
unas modificaciones y aprobaron eso, que es que yo creo que no hay muchas personas que estén en desacuerdo. Yo hubiera votado a favor que la jornada diurna vaya solamente hasta las 6 de la tarde. Los recargos dominicales y festivos, por ejemplo, ¿por qué no le evitaron esa bandera al gobierno si ustedes al final también están de acuerdo? Porque no se podía tocar por separado en un proyecto de ley que ya venía viciado de nulidad. El proyecto de ley es un todo, y el proyecto de ley inició un trámite con ley ordinaria cuando debió haberse iniciado desde el principio como una ley estatutaria, porque estaban afectando el núcleo fundamental del derecho, que es protegido como un derecho fundamental en la Constitución política. Son 80 artículos que traía el proyecto, y todos se desarrollan con base en unos principios constitucionales que los estaban elevando a rango constitucional. Es decir, el todo ya estaba caído, las bases del proyecto ya no servían. Desde el momento de la discusión en Cámara se tramitó por donde no debía, por la comisión que no era la competente y en una ley que no correspondía. Solo que le agregaron esta parte que era por ley ordinaria. Entonces mezclan temas de ley ordinaria en un proyecto de ley con normas de leyes estatutarias, incluso de reformas a la Constitución, como lo determinó el artículo 4 del proyecto, y esa mezcla necesitaba un tipo de proyecto diferente. Es decir, el todo ya estaba corrompido. El proyecto fue mal elaborado desde el comienzo, con o sin intención. Yo pensaría que tuvieron toda la intención, porque ayer lo dijeron, que había sido elaborado por expertos en derecho constitucional y laboral, y tenían toda la intención de que se hundiera en el Congreso de la República para poderlo poner como bandera electoral. ¿Usted cree que el gobierno, es decir, esta sí es una teoría de conspiración grande la que usted está armando, doctor Pinto, que el gobierno presentó mal un proyecto para que pasara lo que pasó y tener como bandera rumbo a la consulta popular? Pues que es que en eso están. Por eso le decía yo, como ya perdieron las calles, ayer estaban bajados por el evento que hicieron en la Plaza Cívica los senadores, cuando empezaron a salir y a entrar, que están diciendo que no se hizo el debate y se lo pasaban más en la plaza que en el debate, entrando y saliendo, y se notaba que les había ido mal en el escenario. Ellos perdieron las calles. Pero estoy diciendo, 50 millones de colombianos ven cómo se acabó la salud. Ya no le van a creer el tema de que la van a mejorar, que fue la bandera pasada. Los docentes, los profesores que siempre han acompañado a los movimientos de izquierda, hoy los perdieron, les acabaron la salud a los educadores, montaron un modelo piloto que fracasó en 15 días y hoy hasta el propio FECODE está reclamando que les devuelvan la salud. Perdieron a los jóvenes, a los que les prometieron la educación con el ICETEX, que no les iban a cobrar impuestos, que iban a ver los créditos, que se los iban a otorgar, y después no había ni plata. Hoy no tienen esa herramienta. La única bandera que les quedó hoy es acudir a los trabajadores a decir que fue el Congreso el que les negó sus derechos y no el gobierno. Esa es la bandera que hoy tienen para hacer política. Usted lo que me está anticipando, senador Pinto, es que tal y como quedó hundida la reforma laboral ayer, ¿le va a pasar lo mismo en la Comisión Séptima a la reforma a la salud? Bueno, la reforma a la salud tendrá su propia discusión y su propio debate, pero yo lo he dicho en mi posición personal, yo no comprometo a la comisión. No va a ser muy diferente, ¿no? Claro, yo no comprometo a la comisión, yo le doy mi opinión. Hace un año nosotros hundimos una nefasta reforma a la salud, que el pueblo entendió y se dio cuenta que esa reforma a la salud que se había tramitado hace un año era nefasta, que lo que buscaban era acabar con la salud de los colombianos. Un año después, ahora tenemos sentencias de la Corte Constitucional que así lo determinan, que ordena precisamente el incremento de la UPC, que ordenan hacer los pagos. Hoy no hay medicamentos, se están muriendo nuestros pacientes, las protestas son generalizadas, la salud de los colombianos se deterioró, la salud independiente como la que tenían los docentes también los acabaron. Hoy hay muchas más herramientas para entrar, yo en mi criterio, no solamente a argumentar más el hundimiento de esa reforma cuando venga, porque es una reforma mucho más grave, más gravosa y más nefasta que la anterior. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, en esta nueva reforma, en la 2.0 tiene algo muy grave. Y lo hicieron hasta modificación en el último debate en Cámara de Representantes. Hoy los recursos de la salud, todos los va a manejar una sola entidad pública que se llama el ADRES. Va a ser la única recaudadora y pagadora sin ningún tipo de auditorías. La norma, como venía en el trámite, decía que se iba a pagar el 85% de las facturas a las clínicas, a las IPC, y que dejaban el 15% para ser auditados.
en el último momento le meten un mico donde dice que 60 días después, si no han sido auditadas, todas las facturas quedan en firme. ¿Ustedes se imaginan la corrupción de la salud manejada toda en una sola entidad y sin auditorías y sin controles? Pareciera que la única discusión de ese proyecto de reforma a la salud que se nos viene es solamente quién maneja los recursos. Si los maneja el Estado, si lo manejan los privados, o si lo maneja un sistema mixto. Doctor Pinto, después de hundida la reforma laboral, yo he escuchado a muchísima gente diciendo que sí se necesita una reforma, inclusive de sectores empresariales, hagamos una reforma, sectores políticos, centros de pensamiento. Usted acaba de comentarnos que coincide con algunos puntos de la reforma laboral. ¿Vale la pena insistir en una reforma laboral? ¿En qué tipo de reforma que pueda llegar a ser exitosa en el Congreso para evitar el camino de la consulta popular? Pero mire, por supuesto, yo ayer lo dije, mire, si el gobierno quisiera y hubiera voluntad política, es un tema de concertar los puntos exclusivos que tienen que ver con el derecho individual de los trabajadores. Esa sí se puede tramitar en una ley ordinaria. El gobierno puede presentarla con la firma de los congresistas, incluso con un mensaje de urgencia, y esa es una ley que se aprueba en un mes y medio está perfectamente aprobado en el Congreso, porque el mecanismo del mensaje de urgencia hace que las comisiones de las cámaras sesionen al mismo tiempo de manera conjunta. Su votación es separada, por supuesto, pero sesionan el mismo día de manera conjunta y 15 días después ya está en plenaria de cada una de las corporaciones. Si existiera esa voluntad política en un mes y medio, mucho antes de una consulta popular y de gastar esa plata, pero voluntad política no hay, porque esto es un proceso de concertar entre un trípode. Para presentar el proyecto tienen que consultar el gobierno, que es el que lo presenta, a los trabajadores y a los empresarios, porque así lo ordena la Constitución política, y el Congreso tiene que debatirlo, aprobarlo y discutirlo. Yo creo que ese proyecto no tendría mayor discusión, porque la mayoría de los congresistas estamos de acuerdo en ese punto. Pero no era por esta ley como la metieron, una ley mal elaborada, una ley inconstitucional, una ley que se iba a caer, si no se caía en la comisión nuestra, se iba a caer en la Corte Constitucional. Es que a mí lo que me pareció irresponsable es que, por ejemplo, en Cámara dijeran que era voz populis en los pasillos, aprobemos la reforma, que el Senado la hunde. Y que cuando nos llega a nosotros nos digan ayer, al final del debate, cuando entendieron que sí era inconstitucional, que este proyecto no era viable, que este proyecto se caía, a decirnos, aprobémoslo, y que sea la Corte la que lo hunda. Eso no es responsable con el país. Precisamente le iba a preguntar sobre eso, senador Pinto, porque anoche aquí en Blue Radio, en el programa Recap que se hace aquí en las noches, el ministro Sanguino dijo que ustedes, palabras más, palabras menos, eran tramposos, tracaleros, bueno, en fin, porque dijo el ministro, y quiero que usted me corrija si el ministro dijo o no algo cierto, que ustedes no quisieron ni siquiera debatir el proyecto de ley de la reforma laboral, a pesar de que en la Cámara se habían cambiado 65 de los 82 artículos. Ayer hicimos el debate. Ayer precisamente no solamente hablamos nosotros, la ley quinta dice el primer proyecto, el primera ponencia que se discute es la de archivo y así se comenzó, ese es el mandato de la ley quinta. Hablamos los 6 ponentes de la reforma de archivo y dimos nuestras razones por las cuales solicitamos el archivo del proyecto. Cada uno de los senadores tocó temas diferentes, se tocaron los temas de empleo, los empleos que se van a perder, más de 500,000 empleos en Colombia se van a perder con esta reforma porque este proyecto no estaba hecho para generar empleo. Eso mismo lo dijo la ministra que redactó este proyecto. La ministra Gloria misma, desde el momento en que lo redactó, dijo que este proyecto no estaba hecho para generar empleo. Todos esos puntos los argumentamos nosotros. El ministro ayer decía que sí, que este proyecto sí estaba hecho para generar empleo. Entre ellos se contradicen. Mire que cuando analizamos el aval fiscal, el ministerio manda un aval fiscal que no es aval fiscal y va un funcionario que no sé cuál era el delegado del Ministerio de Hacienda y lo que hizo fue darle palo al mismo concepto que rindieron ellos mismos porque ni entre ellos se ponen de acuerdo. Pero vuelvo al tema del debate. Nosotros hablamos los 6 ponentes. Después hablaron todos los ponentes
de la ponencia positiva del gobierno y los dos ponentes de las ponencias alternativas. Los dos senadores de la Comisión Séptima que no eran ponentes, Nadia, que estaba presidiendo, y Alirio, que opinó, también participó, también participaron representantes a la Cámara y muchos que fueron, y senadores de otras comisiones también hicieron presencia. Habló el gobierno. El ministro de Trabajo intervino como 3 o 4 veces con interpelaciones que nosotros mismos le hicimos para hacer claridad en los temas. Ese es el debate. El debate se hizo durante más de 5 horas el día de ayer. Tenía que votarse la ponencia de archivo. Si se hubiera negado el archivo, hubiéramos pasado a votar, a discutir y a debatir las ponencias positivas y, por supuesto, entrar en tema puntual de cada uno de los articulados. Había que votar primero la de archivo y la comisión decidió archivar el proyecto por inconstitucional, por inconveniente, las razones todas las que se expusieron. Ese fue el tema del debate de ayer. El debate fue ayer, pero desde hace 8 días estaban diciendo que ya se había archivado sin debate. No conocen la ley quinta. La ley quinta dice que cuando uno radica una ponencia es para que todo el mundo la conozca. Se anuncia un proyecto para decir cuándo va a ser debatido. Se anunció para el día de ayer el debate y eso fue lo que se hizo en cumplimiento de la ley quinta. Y estaba efectivamente cantado ese desenlace. Senador Pinto, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz miércoles. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los colombianos que nos siguen acompañando y apoyando frente a todas estas injurias y amenazas provenientes del propio gobierno. Muy amables. Gracias. Senador, no se vaya. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Vio el cartel que publicó el presidente Petro con su cara? No lo vi, pero sí sé que habían muchos carteles. Entiendo que por allá un ministro pagó como 50 vallas allá con la uso por todo el país contra los 8 senadores pagados con dineros públicos, pero la verdad yo ayer estábamos en el debate, yo no vi lo que pasó en la plaza de Bolívar. Péguele una miradita a la cuenta de redes sociales del presidente. Este trino, bueno, en realidad es un retweet, es lo que se llama, Víctor, un retweet. ¿A qué horas fue? Eso fue ayer durante todas las intervenciones que tuvo el presidente Petro, no solo en plaza pública, sino en redes sociales. Retuiteó una cuenta que se llama CNX, Notiparaco, @Notiparaco, y es una imagen donde salen pues todos estos congresistas que ayer firmaron o votaron la ponencia de archivo de la reforma laboral, y ellos aparecen como si estuvieran presos, Néstor, vestidos de presos, con un traje naranja, aparecen sus caras, sus nombres, con un cartelito. Busca, ¿no? Sí, con un se busca, y es un retrino que el trino original de esta cuenta, Notiparaco, dice: puñalada al pueblo, los millonarios senadores de la Comisión Séptima acaban de tumbar la reforma laboral. Pone esa imagen y esa es la que repostea el presidente Gustavo Petro. Usted está en el tercer lugar aquí en el cartel de los más buscados, senador. Sí, ese sí lo vi en las redes, y eso es lo que yo digo, tienen un montón de bodegas pagadas por el propio Estado haciendo todo ese tipo de locuciones. A nosotros, a los 8, nos han mostrado como bandidos, han dicho que somos paracos, han dicho que somos narcotraficantes, han dicho que compramos votos, han dicho que tienen procesos algunos con enriquecimiento ilícito de sus iglesias. Mire lo que han hecho con las mujeres de la comisión, ha sido bárbaro. Un gobierno que dice que defiende la mujer, la equidad de género, la protección de las mujeres, y le han salido a atacar a nuestras senadoras de una manera vil, cobarde. Ayer, afortunadamente, y tengo que reconocerlo, porque cuando yo le dije el reclamo al ministro de Trabajo, porque él también en un medio de comunicación salió públicamente a decir contra nuestras mujeres, le exigí que le pidiera excusas y lo hizo, y eso es un tema que se avala, que por lo menos allá en la comisión le haya pedido excusas a nuestras mujeres. Es que no solamente son agredidas las senadoras de la comisión, es todas las mujeres que se han esforzado por llegar legítimamente a una corporación pública a defender también los derechos de las mujeres, y no hay derecho que las hayan atacado de esta manera. Pero a todos los 8 nos han metido en ese cartel, ahora nos ponen temas de presidencia. Pero ese es el trabajo de las bodegas, para eso es que les pagan, ¿no? Para eso les generamos nosotros. Yo ayer dije, con todo respeto, que nosotros en estos 8 días, desde que radicamos la ponencia de archivo, los 8 senadores generamos más empleo que lo que ha generado el gobierno en 8 días. No solamente las bodegas que tienen pagas, contratadas, ayer todos los transportadores, todo ese montón de buses que giraron por todas partes, tuvieron trabajo. También los restaurantes, los que vendieron los refrigerios, los almuerzos, las aguas, a toda esa gente tuvieron trabajo. Gracias a Dios generamos durante estos 8 días más empleo que el gobierno. Senador Pinto, gracias. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Y efectivamente.